El siguiente tema de la cuarta unidad son las cadenas tróficas. La cadena alimentaria, también llamadas cadenas tróficas, es el mecanismo de transferencia de la materia orgánica, es decir, los nutrientes, y energía a través de las distintas especies de seres vivos que descomponen una comunidad biológica o ecosistema. Su nombre proviene del griego topos, que significa alimentar y nutrir. Todas las comunidades biológicas están compuestas por diversas formas de vida relacionadas entre sí, que comparten hábitat pero que se compiten por sobrevivir y reproducirse, es decir, alimentándose de la vegetación de otros seres vivos o de la materia en descomposición. Es un circuito que usualmente se comprende como una cadena, pues cada eslabón depende de los demás para subsistir. La cadena alimentaria es el proceso por el cual se transfieren sustancias nutritivas entre las diferentes especies que integran una comunidad biológica. La cadena gráfica, quien se alimenta de quién en la naturaleza, como podemos ver las imágenes, ¿verdad? Cómo se representa una cadena alimentaria. También tenemos niveles tróficos o llamados eslabones. Una gran parte de las relaciones que los seres vivos establecen con su medio ambiente tiene como finalidad obtener la materia y energía que necesitan para su nutrición. Estas relaciones se denominan alimentarias o tróficas. Los distintos organismos de un ecosistema obtienen la materia y la energía del medio de manera muy variada. Aquellos que lo hacen de una misma forma se agrupan en un conjunto o nivel trófico. Los eslabones podemos decir que están los productores, conocidos como autótrofos. Son aquellas especies o plantas que fabrican su propio alimento a través de la energía solar y de sustancias simples. Los consumidores de primer orden son aquellas especies cuya alimentación es a base de plantas, es decir, son los herbívoros. Y los consumidores de segundo orden, también denominados secundarios, son las especies carnívoras, es decir, que se alimentan de otros animales. Y pues también podemos decir, ¿verdad?, que podemos encontrar consumidores terciarios, cuarterciarios, que van a depender de qué tipo de carne se van a alimentar. Y también en el eslabón tenemos los descomponedores, aquellas especies que se encargan de que los restos de otros eslabones pasen a formar parte del suelo. En este eslabón se encuentran los hongos, los gusanos y determinados microorganismos que se alimentan de los desechos vegetales y animales. Aquí vemos una representación gráfica de los niveles tróficos, ¿verdad? Donde podemos observar dónde están los productores, los consumidores primarios, secundarios y terciarios. Y luego los eslabones descomponedores. Y luego vuelve, ¿verdad?, el ciclo nuevamente de la materia para poder alimentarnos. El resto de los seres vivos no somos capaces de alimentarnos de esta forma. Necesitamos comer, necesitamos sustancias orgánicas que están en los alimentos, es decir, en otros seres vivos. Por ello somos seres consumidores y heterótrofos. En la biología, un heterótrofo es un organismo que no puede fabricar sus propios alimentos por fijación de carbono y por lo tanto deriva su ingesta de nutrientes de otras fuentes de carbono orgánico, principalmente materia vegetal o animal. Es decir, nosotros no podemos fabricar nuestro propio alimento, entonces necesitamos de otras especies como vegetales o animales para poder alimentarnos. La presentación de la estructura trófica de un ecosistema, quién se come a quién, se puede realizar de varias formas. Tenemos la cadena trófica y la red trófica. La cadena trófica
formada por una serie de organismos ordenadas linealmente donde cada uno se alimenta del anterior y sirve a su vez de alimento para el siguiente. Aquí en las imágenes tenemos un ejemplo de una cadena alimentaria que está formada por diferentes eslabones. Ahí ustedes pueden observar, ¿verdad? Cada uno de los organismos. Entonces tenemos que la planta es el primer eslabón, ¿verdad? Es el responsable o el productor, ¿verdad? De su propio alimento. En el segundo eslabón podemos observar este animal herbívoro, ¿verdad? Que se alimenta de la planta, que puede ser, ¿verdad? Una larva, un gusano. Y luego, en el tercer eslabón, tenemos a los animales carnívoros, como en el primer organismo que se alimenta de carne, ¿verdad? Se llama carnívoro de primer orden. Y como en el segundo animal en la cadena se denomina consumidor de segundo orden. Así se sigue clasificando los distintos eslabones de cada uno de los consumidores del tercer orden y pues luego pasamos, ¿verdad?, al consumidor de cuarto orden. Quiere decir, ¿verdad?, que la cadena trófica más que todo es, ¿verdad?, que a donde va ordenado cada organismo como es de que se consume, ¿verdad? La planta alimenta al gusano, el gusano al escarabajo, a la rata, ¿verdad? Y luego, pues la rata es alimento del zorro. Entonces así se cumple la cadena trófica. Para cerrar la cadena y asegurar el flujo de la materia de energía, habíamos dicho que existe el último eslabón, que son los descomponedores, que son organismos que viven en el suelo y están encargados de descomponer o de degradar los organismos muertos o los restos de ellos. Son descomponedores los hongos y las bacterias, como pueden observar, ¿verdad? Nuevamente, la cadena trófica de quién se alimenta de quién. Y pues los descomponedores es el último eslabón que permite reiniciar el ciclo de materia y energía, y la materia orgánica inorgánica, es utilizada nuevamente por las plantas para producir su alimento, y pues ahí empieza el ciclo nuevamente para poder alimentarse. En la red trófica. La red trófica es el conjunto de cadenas tróficas interconectadas que se establecen en un sistema. ¿Qué quiere decir, verdad? Que más que todo es como el conjunto de las cadenas tróficas, ¿verdad? Una red trófica más que todo es donde un ecosistema natural se va a alimentar de varios organismos. Por ejemplo, como vemos en la imagen. Aquí podemos observar que los vegetales alimentan al conejo, al pato y al saltamontes. El conejo va a ser alimento del gavilán y del zorro. El pato va a ser alimento del gavilán y del zorro. Y el saltamontes pues solo va a ser alimento del zorro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la red trófica es donde un eslabón se puede alimentar de varios eslabones a la vez, ¿verdad? Entonces, se puede consumir diferentes organismos pues para poder nutrirse. Aquí tenemos unos ejemplos, ¿verdad? Que ustedes van a solucionar y pues lo van a pasar en su resumen de la tarea que van a presentar. Aquí dice, ¿a quién me como cuando como carne o pescado o verdura, cereales, aceite de oliva, fruta, especies, leche, yogur, legumbres, zumos de frutas o vino, mantequilla, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí ustedes van a definir
conforme ustedes ven estas figuras, si es un productor o es un consumidor. Es decir, ¿verdad? Que es un productor, dijimos que un productor pues va a ser el que fabrica su propio alimento. Un consumidor pues es el que no lo puede fabricar y necesitamos de otros, de los productores para poder alimentarnos. Entonces les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en la primera imagen vemos, ¿verdad? Un trozo de carne. Entonces, ese trozo de carne va a ser un consumidor. Y así sucesivamente ustedes, ¿verdad? Van a colocar en cada imagen si es un productor o es un consumidor. Este otro ejercicio también, ¿verdad? Ustedes van a ordenar los trozos de la frase y que construye un párrafo lógico. Ahí tienen ustedes, ¿verdad? Los trocitos de las frases y van a formar un párrafo. Muchas gracias.